era realmente la Virgen María y qué secretos oscuros y misteriosos rodean su vida y su papel en la historia sagrada? Acompáñanos en un viaje inexplorado que desvela aspectos nunca contados de la Madre de Jesús. Descubre una nueva perspectiva que desafiará tus creencias. Suscríbete ahora para no perderte ningún video revelador. La historia de la Virgen María comienza mucho antes de su propio nacimiento, arraigada en las antiguas escrituras y profecías que anunciaban la llegada de un Salvador. En Isaías, capítulo 7, versículo 14, encontramos una de las profecías más conocidas y discutidas. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta declaración, hecha cientos de años antes del nacimiento de María, ya sembraba el misterio y la expectativa sobre el papel que ella desempeñaría. La comunidad judía de la época estaba muy familiarizada con estas escrituras. Las profecías no solo eran motivo de esperanza, sino también de intenso debate. En Miqueas, capítulo 5, versículos 2 al 3, otra profecía añade más detalles sobre el origen del Mesías. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Estas palabras apuntaban claramente a un evento extraordinario que cambiaría el curso de la historia. El linaje de María es igualmente significativo y envuelto en un halo de misterio. Proveniente de la casa de David, su ascendencia cumplía con las condiciones necesarias para que el Mesías viniera de una línea real, cumpliendo así otra serie de profecías. Sin embargo, más allá de los aspectos genealógicos, la vida de María desde su nacimiento estuvo marcada por señales y sucesos que presagiaban su papel crucial en la historia de la salvación. Desde su infancia, María fue objeto de fenómenos inexplicables. Algunos relatos apócrifos y tradiciones orales sugieren que su nacimiento fue acompañado por eventos inusuales. Se decía que una luz brillante iluminó la habitación cuando nació y que su madre, Ana, tuvo visiones que anunciaban el destino especial de su hija. Estos sucesos no solo maravillaban a los que los presenciaban, sino que también generaban un aura de misterio y temor alrededor de la joven María. A medida que crecía, María mostraba una sabiduría y piedad excepcionales para su edad. Era común que se la viera en el templo, dedicado largas horas a la oración y al estudio de las Escrituras. Estas cualidades no pasaron desapercibidas. La comunidad reconocía en ella a alguien diferente, pero esta diferencia también la ponía en una posición vulnerable. Vivir bajo el escrutinio constante y la expectativa de un destino profetizado no era fácil. Las historias sobre su futura maternidad divina empezaron a circular, y con ellas vinieron las amenazas y el peligro. Las fuerzas oscuras también parecían estar al tanto de su importancia. María fue objeto de extraños ataques y sucesos amenazadores que parecían intentar desviar o impedir su misión. Relatos oscuros hablan de figuras sombrías acechando cerca de su hogar y de intentos de corromper su espíritu. Estas historias, aunque difíciles de verificar, añadían una capa de tensión y suspenso a su vida cotidiana. María creció en medio de estas circunstancias, protegida por su fe y una comprensión profunda de su propósito. Su vida, envuelta en la promesa y la amenaza, reflejaba la lucha constante entre las fuerzas del bien y del mal. En el contexto de las profecías de Isaías y Miqueas, su existencia misma se convirtió en un campo de batalla espiritual. Así, los orígenes de María no solo están marcados por las profecías que anunciaban al Mesías, sino también por los sucesos oscuros y misteriosos que rodeaban su vida desde el principio.
Este ambiente de expectación y peligro constante moldeó a la joven que estaba destinada a ser la madre de Jesús, preparando el escenario para los eventos extraordinarios que seguirán. ¿Qué pensamientos y emociones habrían pasado por la mente de una joven ante la aparición de un ser celestial, anunciándose un destino trascendental? En Lucas, capítulo 1, versículo 26 y 27, se narra el encuentro de María con el arcángel Gabriel. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Este pasaje marca el inicio de un evento extraordinario que cambiaría el curso de la historia. Antes de este momento decisivo, María experimentó una serie de visiones perturbadoras que la dejaron profundamente inquieta. En sueños veía figuras angelicales rodeadas de luz, hablándole en lenguas extrañas y enviándole mensajes crípticos. Estas experiencias, aunque desconcertantes, también la preparaban para el inminente anuncio divino. Era como si una parte de su alma ya supiera que algo grandioso estaba a punto de suceder, aunque no comprendía completamente qué era. El día del encuentro, el arcángel Gabriel se le apareció mientras María estaba en oración. Lucas, capítulo 1, versículo 28 describe: «Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres». La presencia de Gabriel, brillante y majestuosa, llenó la habitación de una luz sobrenatural, provocando en María una mezcla de asombro y temor. El ángel continuó, y en Lucas capítulo 1, versículo 30 al 33 le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Estas palabras, aunque llenas de promesa y gloria, también trajeron consigo una carga enorme. María, una joven humilde de Nazaret, fue elegida para llevar en su vientre al Hijo de Dios. María respondió con incertidumbre, preguntando cómo podría suceder esto, ya que ella era virgen. Lucas, capítulo 1, versículo 34 dice: Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. La duda y la lógica humana se enfrentan al misterio divino, pero Gabriel le ofreció una explicación que trascendía la comprensión terrenal. En Lucas capítulo 1, versículo 35, le aseguró: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. A medida que el mensaje celestial se desarrollaba, María pasó por una serie de emociones: miedo, confusión y finalmente una profunda aceptación. En Lucas capítulo 1 versículo 38, su respuesta refleja una fe y una obediencia inquebrantables. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Con estas palabras, María aceptó su papel en el plan divino, a pesar de no comprender completamente las implicaciones. El encuentro con Gabriel no solo marcó el inicio de la concepción inmaculada de Jesús, sino que también reveló la profunda espiritualidad y fortaleza de María. Las visiones anteriores y el anuncio celestial colocaron a María en una posición de honor, pero también de gran responsabilidad y desafío. En su aceptación encontramos un ejemplo de fe y coraje que resuena a través de los siglos. ¿Por qué un humilde carpintero y su joven esposa tuvieron que emprender un arduo viaje justo antes del nacimiento de su hijo? En Lucas capítulo 2, versículos 1 al 3 se nos dice: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.
e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Así, José y María se vieron obligados a viajar desde Nazaret a Belén, la ciudad de David, para cumplir con el censo. El viaje no fue fácil. María, en las últimas etapas de su embarazo, tuvo que soportar el largo y agotador trayecto. Lucas capítulo 2, versículo 4 continúa: Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Las dificultades del viaje eran evidentes: caminos empinados, el frío de la noche y la necesidad constante de encontrar refugio seguro. Cada paso era una prueba de resistencia y fe. La llegada a Belén no alivió sus problemas. La pequeña ciudad estaba abarrotada por aquellos que también habían venido a empadronarse. Lucas capítulo 2, versículo 7 nos dice: Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Sin encontrar un lugar adecuado para alojarse, José y María se refugiaron en un establo, un lugar humilde y lejos de la atención pública. En ese escenario humilde y casi oculto, el Salvador del mundo vino al mundo. Sin embargo, el nacimiento no pasó desapercibido para todos. Desde las sombras, figuras misteriosas observaban el evento. Algunos eran pastores, alertados por un ángel sobre el nacimiento en Lucas, capítulo 2, versículo 8 y 9. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Pero también había otros cuya presencia sugería intereses más oscuros. Estos observadores no identificados parecían estar movidos por fuerzas tanto benignas como malignas. Mientras algunos venían con intenciones puras, otros parecían acechar con propósitos desconocidos. Este suspenso añadía una capa de misterio y peligro al ya extraordinario nacimiento. Miqueas, capítulo 5, versículo 2, había predicho: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Así, el humilde establo de Belén se convirtió en el escenario de una colisión de fuerzas cósmicas, observadas por entidades celestiales y terrenales. Este nacimiento en secreto, rodeado de misteriosos observadores, subrayó la dualidad del evento, la humildad de la llegada del Mesías y la gran expectación y temor que generó entre los observadores de lo divino y lo maligno. A medida que la noticia del nacimiento de Jesús se difundió, las implicaciones de este evento se extendieron mucho más allá del pequeño pueblo de Belén, tocando tanto el cielo como la tierra. ¿Qué llevó a la Sagrada Familia a convertirse en refugiados en tierras extranjeras? En Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 15, se relata: Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. El viaje a Egipto no fue solo un desplazamiento geográfico, sino una travesía cargada de incertidumbre y peligro. José y María, conscientes de la amenaza mortal que representaba Herodes, partieron en la oscuridad de la noche. La ruta que tomaron era ardua y peligrosa, llena de caminos difíciles y regiones inhóspitas. Cada ruido en la oscuridad, cada sombra en la distancia, podía ser una amenaza potencial. La masacre ordenada por Herodes, conocida como la matanza de los inocentes, instigó un miedo constante en la Sagrada Familia. Mateo, capítulo 2, versículo 16, describe la brutalidad de Herodes.
Herodes entonces, al verse burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. La crueldad de este acto subrayó la urgencia de la huida. Durante su tiempo en Egipto, José, María y el niño Jesús vivieron con el temor constante de ser descubiertos. Los relatos apócrifos y tradiciones orales sugieren que su existencia estuvo marcada por encuentros con extraños, algunos ofreciendo ayuda, otros planteando amenazas veladas. Estos encuentros añadieron un elemento oscuro a su exilio. Por ejemplo, se dice que un hombre en un mercado, al ver al niño Jesús, ofreció refugio a la familia, pero sus verdaderas intenciones eran sospechosas. Era un enviado del mal, tratando de capturarlos. Este ambiente de desconfianza y peligro constante resaltaba la vulnerabilidad de la Sagrada Familia. A pesar de las circunstancias, José y María mantenían una fe inquebrantable, confiando en las instrucciones divinas que habían recibido. Su tiempo en Egipto, aunque lleno de penurias, también fue una etapa de fortalecimiento espiritual y de protección divina. Según algunos relatos, ángeles continuaban apareciéndose en sueños a José, guiándome y protegiendo a la familia. La amenaza de Herodes no solo representaba un peligro físico, sino también un intento de las fuerzas del mal por eliminar al Mesías desde su infancia. La huida a Egipto, además de ser una medida de supervivencia, se convirtió en una prueba de fe y obediencia. El retorno eventual de la Sagrada Familia a Israel después de la muerte de Herodes cumplió la profecía. De Egipto llamé a mi hijo, marcando el fin de un capítulo de exilio y el inicio de una nueva etapa en la vida de Jesús. Este capítulo de la huida a Egipto y la amenaza constante revela la fragilidad y la fortaleza de aquellos elegidos para un propósito divino. La Sagrada Familia, aunque acosada por el peligro, se mantuvo firme en su misión, protegida y guiada por una fe que supera el miedo y la adversidad. ¿Qué secretos esconden los años de infancia de Jesús en Nazaret? ¿Y cómo era realmente la relación entre una madre y su hijo destinado a cambiar el mundo? En Lucas, capítulo 2, versículos 39 y 40, se narra: Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Estos versículos ofrecen un vistazo a los años ocultos de Jesús, un periodo fundamental pero escasamente documentado en las Escrituras. María y José, conscientes del destino especial de Jesús, se enfrentaron al reto de criarlo en la tranquila ciudad de Nazaret. María, en particular, desarrolló una relación profunda y protectora con su hijo. La vida cotidiana estaba llena de enseñanzas y aprendizajes, no solo de habilidades prácticas, sino también de principios espirituales. María, quien había sido testigo de eventos sobrenaturales desde el anuncio del ángel Gabriel, trataba de equilibrar la normalidad de una vida familiar con la conciencia constante de la naturaleza divina de Jesús. Durante estos años ocurrieron episodios de milagros menores y sucesos inexplicables que María y José mantenían en secreto. Lucas, capítulo 2, versículo 51 nos dice: Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Estos eventos no se compartían abiertamente para proteger la identidad y seguridad de Jesús. Por ejemplo, se cuenta que en una ocasión Jesús curó a un pajarito herido, un acto sencillo pero milagroso que María presenció con asombro y reverencia. La vida en Nazaret no siempre fue fácil. La familia enfrentaba desafíos económicos y sociales, viviendo en una comunidad pequeña donde todos se conocían.
José, como carpintero, enseñó a Jesús su oficio y juntos trabajaron para sostener a la familia. En este entorno, Jesús crecía no solo en estatura y fuerza, sino también en sabiduría y gracia, como se menciona en Lucas, capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Además de los desafíos diarios, María tenía la tarea de preparar a Jesús para su misión divina. Cada vez que se enfrentaba a una dificultad, encontraba fortaleza en su fe y en las promesas que le habían sido reveladas. A pesar de los milagros menores y los signos de la divinidad de Jesús, la vida debía continuar con una apariencia de normalidad. María y José eran conscientes de que cualquier atención indebida podría traer peligro. Los episodios inexplicables no solo se limitaban a los milagros. Hubo momentos en que Jesús demostraba una comprensión espiritual y una sabiduría más allá de su edad. En una visita a Jerusalén, Jesús se quedó en el templo, hablando con los maestros y sorprendiendo a todos con su conocimiento y entendimiento. Lucas capítulo 2, versículo 46 y 47, narra este suceso. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolo y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Estos años ocultos de Jesús, llenos de misterio y milagros menores, fueron fundamentales para su desarrollo. Bajo la amorosa guía de María y José, Jesús creció no solo como un niño obediente y trabajador, sino también como el futuro Mesías, preparado para su misión divina. La combinación de una vida normal con eventos sobrenaturales creó una base sólida para el hombre que en poco tiempo cambiaría el mundo para siempre. ¿Cómo soporta una madre el supremo dolor de ver a su hijo morir en una cruz? La crucifixión de Jesús fue el cumplimiento de muchas profecías, y el dolor de María fue un reflejo profundo de este trágico cumplimiento. En Juan capítulo 19, versículos 25 al 27, se describe: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. María, al pie de la cruz, vivía un dolor indescriptible. Su corazón, lleno de amor y sufrimiento, soportaba la visión de su hijo torturado y moribundo. Recordaba las palabras del anciano Simeón, quien había profetizado su dolor en Lucas, capítulo 2, versículos 34 y 35. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Cada martillazo, cada grito de Jesús, era como una espada atravesando el alma de María. Mientras presenciaba la crucifixión, María tuvo visiones que intensificaron aún más su sufrimiento. En medio del horror físico que presenciaba, sus ojos espirituales se abrieron a un combate cósmico entre las fuerzas del bien y del mal. Vio ángeles y demonios luchando ferozmente por las almas de los hombres, entendiendo que el sacrificio de su hijo era el clímax de esta batalla espiritual. Su rol como madre del Mesías adquiría una dimensión aún más profunda y dolorosa. Estas visiones revelaron a María el impacto universal de la crucifixión. En el plano espiritual, ella percibió la lucha entre la oscuridad y la luz. En el momento más oscuro, cuando Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, verso 46. María sintió el peso del pecado del mundo cayendo sobre su hijo.
Su papel crucial en esta lucha se manifestaba en su dolor y su fortaleza, sosteniendo la fe en medio de la desesperación. La crucifixión no solo fue un evento histórico y teológico, sino también una experiencia profundamente personal y emocional para María. En su dolor, María se mantuvo firme, comprendiendo que su sufrimiento estaba íntimamente ligado al plan divino de redención. Su fidelidad y amor inquebrantable fueron un testimonio del poder del sacrificio y de la fe. El sacrificio de Jesús y el dolor de María nos recuerdan el precio de la redención y el poder del amor incondicional. Esta historia no solo es una crónica de eventos pasados, sino una invitación a reflexionar sobre nuestra propia fe y compromiso espiritual. Si quieres explorar más sobre la vida de la Virgen María y otros relatos impactantes, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún capítulo revelador.